Hay un mito extendido en el mundo del autoconocimiento y del desarrollo personal, y es el de que enfadarse tiene que ver con el ego. Si te enfadas es que tienes mucho ego, o si algo te enfada es porque hay algo que el otro te está reflejando de un problema que hay dentro de ti. Por eso mucha gente entiende que enfadarse no es espiritual, quiere decir que aún no he trabajado lo suficiente. Pero si esto fuera así, si realmente el ego tuviera que ver con los pensamientos, si tuviera que ver con la personalidad, si tuviera que ver con el ego, ¿no? Con ese mecanismo de defensa que entendemos el ego, los animales no tendrían ira. Los animales no tienen ego. Los animales no tienen ese tipo de pensamientos elaborados como tenemos los humanos. Sin embargo, tienen ira. Es verdad que un animal no se va a sentir ofendido por un comentario, pero si se siente atacado, si se siente amenazado, va a generar ese mecanismo de la ira. Y es que la ira tiene que ver con la amenaza. La ira es una emoción para defenderse. Por eso, siempre que te sientas amenazado, te vas a enfadar. Ahora, ¿cuál es el motivo de la amenaza? ¿La amenaza es real, es directa, es una agresión directa? ¿O tiene que ver con una interpretación de tu mente? Ahí sí podría tener que ver con esas estructuras mentales, con lo que yo considero que debería ser o no debería ser. Ahí sí podríamos hablar de un tipo de ira que tiene que ver con mi interpretación de la realidad y que si yo interpreto la realidad de otra manera, esa ira se va a diluir o la voy a poder gestionar o en el futuro no la voy a tener siquiera, porque voy a conseguir trabajar con mi pensamiento a tal nivel que ya ese tipo de problemas ya no me generan ese sentimiento de amenaza. Todas ese tipo, es decir, lo importante aquí va a ser diferenciar ambos casos. Es decir, cuando la amenaza es externa, cuando es directa y por tanto necesito ejercer la ira de forma canalizada, enfocada y estratégicamente para poder defenderme, o cuando realmente tiene que ver con un conflicto interno. Pero en ambos casos la ira tiene razón. En ambos casos la emoción no tiene la culpa. Si es una interpretación de mi mente o es una agresión real, digamos, el animal interno no lo sabe. Simplemente sentimos amenaza y ante la amenaza pues podemos generar dos emociones, o el miedo o la ira. Si sentimos que la amenaza es muy grande, es un bicho mucho más grande que nosotros, un problema mucho más grande que nosotros, probablemente nos surgirá el miedo. Y si sentimos que el bicho está más o menos a nuestra altura o es más pequeño que nosotros, probablemente nos surja la ira. Si no, no sé si habréis visto alguna vez, si tenéis perros, si vais con perros, pues eso el perro lo detecta muy bien. Va paseando y según ve si el otro perro es más grande, más pequeño, si tiene más energía de conflicto o menos, el animal toma distintas estrategias. Si cree que está, digamos, en inferioridad de condiciones, va a generar el miedo y se va a escapar o se va a someter. Pero si se siente más fuerte que el otro, va a desarrollar la ira. Entonces, la ira es importante porque una parte de esa ira es instintiva y tiene que ver con esa capacidad de reacción ante la amenaza. Y vamos a ser amenazados muchas veces en nuestras vidas de forma sutil o de forma directa, pero son amenazas reales. Y otras veces es verdad, y probablemente en la mayoría de los casos, esas reacciones de ira tienen que ver con mi forma de ver la realidad, con el control o la falta de control que yo tengo en mi propia vida. Entonces, para mí, la correcta gestión estaría en saber discernir cuándo la ira es, digamos, legítima y tiene la necesidad de poder ser usada para poner límites o gestionar una injusticia, y cuándo la ira realmente me la tengo que resolver yo porque es una cosa de mi procesamiento mental. Pero en ambos casos, como digo, la ira es real. La emoción, la energía que tenemos dentro ha de ser liberada. Y en ambos casos voy a conseguir encontrar la solución siguiendo la emoción. Si yo misma me doy permiso de sentir la emoción, si me doy permiso de liberar esa emoción, después podré pensar, ¿qué ha pasado? ¿Cuál era realmente el conflicto? ¿Me he sentido agredida, pero ha sido una agresión real o no ha sido una agresión real? Tiene que ver con lo que yo espero de las cosas o lo que no espero de las cosas, no mi sentido de identidad de mí misma. Pero eso lo haré después.
Una vez que ya he liberado la emoción, será el momento de pensar qué ha pasado. Pero en el momento de la emoción no puedo pensar. Porque si intento pensar cuando estoy muy enfadada, todos los pensamientos van a venir a alimentar la emoción. Y en ambos casos van a ir a alimentar mi sentimiento de victimismo, ¿no? De decir, estoy siendo agredida. Pero va a ser paralizante. En lugar de usar la acción, que es lo que me está pidiendo la emoción, me voy a quedar enredada en los pensamientos. Y por eso hay mucha gente que está siempre enfadosa, siempre está en el mismo estado, está como siempre como enfadado por dentro y encuentra quejas por todas partes y al final no consigue ni liberar la emoción ni encontrar el patrón que hay debajo que me hace estar enfadado todo el tiempo. Por eso la ira es muy importante de entender. No es una cuestión de ego simplemente, hay una parte que sí, pero no la otra. Y la otra es justo la que necesitamos, esa ira mamífera, esa ira que realmente es un instinto y que realmente tiene por origen defenderme. Es muy importante que la ponga de manifiesto, porque va a ser la que me va a permitir distinguir los posibles abusos que se van a realizar en mi entorno. Por eso se requiere un trabajo profundo. Mucha gente desecha, ¿no? Estos días que estoy planteando la clase online, pues mucha gente me dice, no, pues si yo no tengo problemas con la ira, ¿no? Entonces, bueno, no lo sabemos. A veces la persona no la siente, pero la somatiza. A veces, digamos, se la guarda y no lo sabe, no se da cuenta. Es como que de alguna manera se adapta a no sentirla. Y cuando te adaptas y no la sientes, cuando te metes la ira para adentro, al final se transforma, esa emoción se transforma en una especie de tristeza depresiva, de apatía, de letargo. Por eso ahora mismo hay mucha gente que está o bien en el letargo, que estamos todavía medio en la cabaña, o bien está en conflicto. Ahora mismo hay bandos por ahí intentando liberar toda esa ira que tienen dentro. Y más que los conflictos en sí, más que las ideologías en sí, que eso es un debate aparte, es gente que tiene una emoción dentro y no sabe cómo sacarla. Entonces, muchos de ellos la están sacando atacando a otras personas por cualquier motivo. Otros se están quedando aletargados por ello. Por eso yo creo que la ira es el problema fundamental, porque es lo que nos somete como colectivo también y lo que bien gestionado sería el germen de la justicia social. La indignación bien canalizada podría ayudarnos a resolver las injusticias sociales y a poder crear un sistema mucho mejor para todos. Entonces yo creo que es un problema muy importante, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Por eso voy a dedicar una formación completa simplemente a este tema, porque engloba muchísimas cosas, muchos temas alrededor. Y de fondo, la base de todo esto es ¿dónde está mi poder? ¿Dónde está el poder? Es decir, ¿ejerzo mi propio poder? ¿Estoy conectada a las cosas que dependen de mí nada más? ¿O mi poder está en manos de otros? Estoy regalando mi poder a los demás. Estoy cediéndolo y por eso voy a tener siempre conflictos con la ira. Entonces se trata de que la ira nos ayude, se convierta en una herramienta que nos ayude a retomar el poder verdadero, es decir, el poder sobre mí misma, sobre mis emociones, sobre mis acciones, sobre mis pensamientos. Y recordad, poder no es control. Ya hicimos un vídeo al principio de la cuarentena de todo esto. Es muy importante distinguir poder de control, pero no es algo que nos hayan enseñado. Entonces al final lo que hay por debajo de todo ese mecanismo de la ira es dónde está tu verdadero poder. Y cuando tu poder está en ti, ya hay muy pocas cosas que te van a molestar. En muy pocas ocasiones te vas a sentir agredida, porque tú vas a tomar la responsabilidad sobre ti misma y si hay una agresión, te vas a quitar de en medio. De esa manera te vas a salvar. Entonces es un tema clave, fundamental, especialmente para estos días, donde yo creo que gran parte del trauma que puede estar teniendo la gente después de toda esta situación que estamos viviendo tiene que ver con la ira no gestionada. Y puedo afirmar que el 90% de las emociones que hay por debajo, que no han sido gestionadas y que yo trabajo en las terapias, el 90% de las ocasiones esa emoción es ira. Porque desde niño hemos soportado muchas situaciones de injusticia. Injusticia interna, es decir, a lo mejor nuestros padres en teoría nos cuidaron muy bien, pero en tanto que el niño no se siente
aceptado en lo que él necesita, ahí puede haber ya un montón de ira acumulada. Entonces todos hemos ido acumulando un montón de ira porque no hemos podido canalizarla y porque hemos vivido un montón de situaciones donde no hemos podido liberar ese mamífero que llevamos dentro. Por eso considero que es fundamental. Yo al final en las terapias, en los seguimientos individuales que hago, acabo enseñando a las personas a usar la ira, a canalizarla, a despertarla y a poder usarla adecuadamente, inteligentemente, sin controlarla, sin inhibirla, pero tampoco sin perder el control de ella, ¿no? Es decir, tampoco queremos que la ira salga despavorida porque es una emoción fuerte. Pero sí podemos usarla estratégicamente respetando su naturaleza, manteniendo su energía, incluso transformándola. Puedo transformar la ira en coraje, en valentía. Cuando conecto con el corazón, conecto con el coraje. Cuando hago un trabajo profundo de gestión de la emoción conmigo misma, transformo un enfado en coraje, en fuerza y en valentía para hacer las cosas que tengo que hacer. Así que el vídeo de hoy es un poquito más corto porque estoy muy centrada en preparar lo mejor posible esa clase que tengo reservada para el martes con vosotros. Si no te has inscrito todavía, inscríbete, porque el primer día ya se colapsó la plataforma de tantísimas personas que os estáis apuntando. Muchísimas gracias, es un regalo poder empezar este camino con tantísimas personas interesadas. Así que muchas gracias, tienes el enlace por ahí abajo, aún estás a tiempo y ya estoy mandando algunos ejercicios a los que ya están inscritos, así que no lo pienses un segundo, te espero ahí. Hasta pronto.